Bueno, primero quiero explicar un poco por qué escojo el título de crisis epiléptica. El escenario es epilepsia en emergencias. Entonces, realmente lo que ustedes se van a ver enfrentados es a, una, a un episodio o un evento paroxístico que probablemente sea una crisis y que si tiene las características, probablemente podamos llamar una crisis epiléptica. Entonces, por eso no siempre toda crisis va a terminar siendo una epilepsia. Y eso pues lo vamos a ir discutiendo y reforzando durante este módulo. Bueno, entonces primero hay que tener algo claro y es que hay una frase que es muy usada en neurología y es que todas las personas podrían llegar a tener una crisis en la vida y eso no significa que esa persona pues, vaya a ser o tenga una epilepsia. Eso es lo primero y pues darle esa parte de tranquilidad a los pacientes. Ustedes se lo van a ver con frecuencia, es bien prevalente en atención primaria. Entonces les puede llegar por la consulta, les puede llegar si trabajan en hospitalización en UCI o si están trabajando en urgencias, pues probablemente van a ver a pacientes que tengan una crisis. Y debemos ser muy buenos en poder identificar cuáles son esas características que hacen que yo tenga que estudiar esa crisis en la urgencia y que no tengo que pues, devolver o cuáles son esas características que me hacen pensar que es una crisis, efectivamente, epiléptica. Como siempre, voy a recalcar la importancia de que hagamos una muy buena historia clínica. Tenemos que preguntar unos datos que son clave y hay unas características que debemos siempre recordar. Entonces, por lo general, son episodios que son breves, que pueden llegar a ser repetitivos, que generalmente conservan características similares entre episodios. ¿Listo? Lo que se denomina estereotipados. ¿Listo? Y posterior al evento, hay un tiempo que se toma para que la persona se recupere por completo, que es lo que se llama como estado post-ictal o post-evento. Generalmente los pacientes pueden tener dolor de cabeza, pueden tener somnolencia, ¿listo? Y esto es una de las características importantes que lo diferencia, por ejemplo, del síncope. En el síncope la recuperación es casi que inmediata. Y lo otro es la mordedura de lengua, pero lateral. Esa también es una característica que nos hace pensar más en crisis. ¿Va a requerir un manejo integral? Pues porque tenemos que ver no solamente la crisis, sino todo el padecimiento que presenta el paciente. Hay una definición cuando yo hablo de epilepsia. O sea, epilepsia como diagnóstico requiere que yo tenga al menos 2 crisis que no son provocadas, ¿listo? O también llamadas en algunos textos como reflejas, y que ocurran separadas por más de 24 horas. O sea que si yo tengo 3, 4 crisis, listo, en un día, donde recupere conciencia entre episodios, eso no va a contar como 4 crisis para hacer diagnóstico de epilepsia, sino que va a contar como un solo episodio, porque no está separado por más de 24 horas entre episodios. Y lo otro es que sea una crisis también no provocada, pero que tenga una probabilidad mayor de recurrencia al 60% a 10 años. ¿Listo? Que esto se equivale con el numeral 1, que es tener más de 2 separadas por 24 horas no provocadas. O que cumpla criterios para un síndrome de epilepsia, que generalmente esto es más en edad pediátrica, donde pues hay unos síndromes que tienen unas características claras y son pues unos casos clásicos. Hay otro término que debemos siempre recordar y es cuando hablamos de que la epilepsia se considera resuelta, ¿listo? Entonces hay dos escenarios. Uno es que mejore, pero en el contexto de un síndrome de epilepsia dependiente de la edad, en el cual se sabe que a cierta edad la presencia de crisis pues va a ceder, ¿listo? O que haya estado libre de crisis por más de 10 años, de los cuales 5 haya estado sin medicamento anticrisis. Esa sería una también definición clara y que muchas veces los pacientes hacen en la consulta o en la urgencia. Y es, bueno, ¿y hasta cuándo yo, si no tengo crisis hace 3 años, voy a poder suspender el medicamento o voy a poder ser considerado que tengo resuelta mi epilepsia? Entonces toca explicarles este escenario que es el que tenemos actualmente. Listo. Entonces, cuando hablamos de la primera crisis o del primer evento paroxístico, porque pues todavía no sabemos a qué se refiere, usualmente la población lo va a denominar como ataque o convulsión. El término convulsión, al menos desde la Asociación Colombiana de Neurología, pues venimos trabajando para usar más el término de crisis, que es un equivalente de seizure, y convulsión lo estamos dejando única y exclusivamente cuando las manifestaciones de las crisis son motoras. Entonces, nosotros podríamos hablar de crisis motoras y crisis no motoras. Y esto es para darle la relevancia a lo que implica también los pacientes que sufren epilepsia con crisis no motoras. Y eso lo veremos también acá en este panel de integración. Entonces nosotros podemos hablar de que las crisis pueden ser provocadas. ¿Listo? Entonces si recordamos la definición en epilepsia, tienen que ser crisis no provocadas. Entonces, ¿qué es una crisis provocada?
pues que es secundaria a alguna alteración sistémica, farmacológica, tóxica, metabólica, que favorece o facilita que se presente una crisis. Por lo tanto, se denomina crisis provocada. ¿Listo? ¿Qué es lo usual en esto? Pacientes que presenten hiponatremias severas. Y esto no es inusual en pacientes mayores que toman medicamentos y puede que no tengan como un buen control en el programa de crónicos. ¿Listo? Entonces, estos pacientes podrían llegar a tener crisis provocadas y eso no implica que tenga un diagnóstico de epilepsia. Simplemente, y eso lo vamos a entender que cuando el paciente llega a la urgencia, nosotros tenemos que descartar que todo lo que posiblemente pueda provocar una crisis no esté alterado para poder yo decir que la crisis es no provocada y poder dejarlo en estudio como primer evento y seguirlo después posteriormente. ¿Listo? El otro escenario es lo que se denomina las crisis sintomáticas agudas. Y esta es secundaria a una alteración ya estructural que yo puedo documentar. Entonces, por ejemplo, en el contexto de un ACV, de un trauma craneoencefálico, de una encefalitis o meningitis, ¿listo? Estos son procesos que generan lesión estructural encefálica. Entonces, yo considero que las crisis sintomáticas remotas están en este contexto y ocurren en los primeros 7 días. Si ocurren luego de la primera semana, entonces ya hablo de crisis sintomáticas remotas, y estas pues son causadas por una lesión ya conocida, pero antigua, ¿listo? Hay unas crisis que son asociadas con síndromes epilépticos y esto generalmente es frecuente, sobre todo en pacientes que pasan de la adultez, de la adolescencia a la adultez joven, y sobre todo en síndromes como la epilepsia mioclónica juvenil, que pues se caracteriza mucho por las mioclonías, generalmente son en las mañanas, que se les caen fácilmente o sueltan los platos, los cubiertos, y esto pues nos toca preguntarlo, o sea, estas son cosas que debemos tener siempre presentes en el interrogatorio. Y puede haber otros tipos de crisis en las cuales no identifiquemos, pues para poderla clasificar como provocada, sintomática, listo. Esas crisis provocadas también podrían darse en el contexto, por ejemplo, en pacientes que son alcohólicos, en pacientes que son usuarios de sustancias, listo. Ya hablamos de la hiponatremia, pero hay otras alteraciones electrolíticas como la hipocalcemia o hiperglicemia, listo. El consumo de sustancias psicoactivas como la cocaína, la anfetamina y la fenilciclidina también podrían ocasionarlo y debemos siempre estar vigilantes de medicamentos como el tramadol, el imipen, la teofilina y el bupropio, porque podrían también ser facilitadores de crisis, listo. Entonces esa crisis provocada va a tener, y esto es importante, una relación temporal, ¿listo? Si ocurre durante la primera semana, entonces dijimos que puede ser una crisis sintomática aguda, ¿listo? También puede ocurrir durante el curso de una infección. Puede también presentarse concomitantemente con un tumor cerebral, en el postoperatorio inmediato, ¿listo? De una cirugía craneana. Cuando el paciente está en una intoxicación, en una abstinencia, en un trastorno metabólico. Esto es importante y sobre todo en niños, la presencia de las crisis en contexto de fiebre, listo, que puede ser durante la fiebre y sin infección en sistema nervioso. Y durante cualquier afectación aguda encefálica. Entonces acá, como ya venimos trabajando, voy a pasar al chat para saludar entonces a Yandris Arevalo, a Adriana Paredes, Raúl Mercado. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Y quiero, porfa, que si tienen algún comentario o intervención, vayamos escribiéndola ahí en el chat, que yo voy a estar bien pendiente. Listo. Hay otros términos que debemos reconocer, y estos hacen referencia a el posictal o el post-evento. Quiero usar estos términos porque la idea es que nos vayamos acostumbrando a la nueva terminología sugerida y que nosotros estamos usando, valga la redundancia. Entonces, ¿qué ocurre en los primeros segundos a minutos? Entonces, el paciente puede que esté sin respuesta y que el trazado electroencefalográfico que nos mira y nos muestra una interpretación de la actividad eléctrica, pero hay que ser cuidadosos. La actividad eléctrica encefálica medida por electroencefalografía o monitorización por video y radio, que es la telemetría, pues tiene también unas cualidades en las cuales me mide cerca de 6 centímetros cuadrados y 3 centímetros de profundidad aproximadamente, varía un poco dependiendo el texto donde lo revisa, pero lo que quiero ser claro con esto es que si el paciente tiene un trazado electroencefalográfico que no muestra alteración epileptiforme, esto solo y por sí mismo no descarta una epilepsia. El diagnóstico de la epilepsia puede que tenga un trazado eléctrico normal, una resonancia normal, pero si por clínica tiene características que son claramente epilépticas, ese paciente tiene una epilepsia y el diagnóstico es clínico. ¿Listo? Porque hay que ser muy cuidadosos de decirle a un paciente que no tiene epilepsia solamente porque vimos unos exámenes que decían que no tenía actividad o descargas. ¿Listo? Y esto es claro porque nosotros debemos
ser como el puente de enlace con el paciente para que él también comprenda su proceso de enfermedad y esté con mucha claridad con respecto a su proceso porque es una enfermedad crónica neurológica. ¿Qué ocurre posteriormente en horas luego del evento? Entonces puede haber lo que se conoce como la paresia posictal o paresia posevento o por su epónimo paresia de Todd. ¿Listo? El paciente se va a tornar confuso y esta es una de las características que nos va a ayudar a hacer la diferenciación con síncope. Y puede haber compromiso de la memoria. Y hay una característica que es bien especial, que es días a semanas, incluso después, nosotros podemos documentar en el paciente síntomas psiquiátricos e incluso se describe la psicosis posictal o posevento. Entonces, por eso es súper importante que en la historia nosotros dejemos claro la frecuencia, fechas y horarios de las crisis de los pacientes, porque posiblemente si él se va para una urgencia donde no es un paciente conocido, lo ve otro profesional, pero lo que él está viendo probablemente está en este contexto del posevento, pues va a poder hacer una mejor categorización y enfoque del paciente. Listo. Entonces, en los estudios que se han realizado, ¿cuáles son generalmente las causas en este siglo de que los pacientes puedan cursar con crisis epilépticas? Entonces, digamos que las causas principales y que se acercan al 40%, pues es la causa estructural, y entendiendo estructural por lesión que podamos observar con las técnicas de investigación y neuroimagen actuales, listo. Y en el mismo nivel, cercano al 40%, así hagamos un estudio completo, incluso genético, hay un 40% de los pacientes. Esto quiere decir que 4 de cada 10 pacientes puede que hagamos todos los estudios posibles y no podamos definir cuál es la causa de su epilepsia. ¿Listo? Y eso también debe ser claro de cara a la comunicación que hacemos al paciente, porque no podemos generarle falsas expectativas diciéndole que si le hacemos una neuroimagen o si le hacemos un estudio eléctrico encefálico, pues el paciente le vamos a poder decir si tiene o no epilepsia. De eso no depende, depende de nuestra información y capacidad de hacer la historia para poder decir si es o no una crisis epiléptica. ¿Listo? Vemos que en tercer lugar están las causas que son genéticas o que presumimos genéticas, y ya con un muy pequeño porcentaje, incluso residual, pues encontramos los pacientes con infecciones, y esto probablemente está en el contexto de que hemos mejorado nuestras campañas de vacunación, de programa de inmunización ampliada, que hace que tengamos menos etiologías infecciosas. ¿Listo? Está lo metabólico, que pues, tenemos cada vez una población adulta mayor, más polimedicada, y eso puede generar algunos efectos secundarios medicamentosos. Y no podemos dejar de lado que por sí mismo el solo hecho de tener una enfermedad neurodegenerativa, llámese Alzheimer, llámese demencia, llámese Parkinson, podría facilitar o ser más prevalente que estos pacientes puedan cursar también con crisis epilépticas, y esto también es ya reconocido. Bueno, y luego viene ese famoso término de por qué hablamos de que si es una primera crisis no provocada, pues el riesgo de recurrencia es 60% o más, comparada con una probablemente sintomática aguda. Pues entonces acá vemos cómo hay una diferencia importante, donde está el riesgo de recurrencia a 10 años, pues por mucho llega al 20%, mientras que en esta está cercano, sobrepasa el 60%. Pero entonces ustedes, y siempre la pregunta es, ¿y de dónde viene ese 60? Entonces ese 60 viene del estudio del Medical Research Council, listo, que es hizo un estudio multicéntrico, listo, para evaluar la epilepsia temprana y las primeras crisis, que es el MES, listo, donde aleatorizó cerca de 1.445 pacientes de 13 países en el mundo, pero hay que aclarar que la mitad de esos pacientes eran del Reino Unido. Entonces, digamos que la representatividad estaba claramente dada hacia Gran Bretaña. Y acá lo que encontraron fue que categorizaron los pacientes en bajo, mediano y alto riesgo, y estos pacientes les hacían un inicio temprano o tardío, listo, y vean cuál es la probabilidad de crisis para el primer año, a los 3 años, a los 5 años, listo. Y sobre esto, pues construían esa probabilidad. Y se daban cuenta que los pacientes que eran categorizados como de alto riesgo, pues tenían una probabilidad de crisis si se iniciaba de forma tardía, que era del 60% o más, listo, incluso desde el primer año. Entonces, ¿cuáles eran los pacientes que ellos categorizaban como de alto riesgo? Los que puntuaran 2 o más puntos. Para que yo puntúe 2 o más puntos, tengo que tener 1. Entonces, sumo alteración neurológica o déficit, compromiso del aprendizaje o retraso del neurodesarrollo. Solamente tener esto, me puntúa 1 si tengo alteración en el electroencefalograma, listo. El hecho de tener 2 o más crisis, listo. O si tengo 4 o más crisis, de esos de entrada ya me clasifica como de alto riesgo.
Entonces, estas son las características que yo debería considerar. O sea, si somos prácticos, entonces, y resumidos es, si yo tengo alteraciones neurológicas de base, compromiso del neurodesarrollo, listo. Si tengo alteraciones estructurales claras y eléctricas, pues voy a puntuar, y si yo tengo alto riesgo, ese paciente debería considerar que como el riesgo es mayor al 60%, le inicio, así sea el primer evento, el medicación, o sea, lo curo con medicación anticrisis. Si está en riesgo medio, entonces me queda la posibilidad de que yo no lo inicie de inmediato, lo estudie, o que si me parece que el riesgo o la seguridad del paciente se ve comprometida, listo, porque probablemente hace actividades de riesgo o no está acompañado o vigilado, pues podría también iniciarlo con solo un punto de este score, listo. Entonces de ahí viene eso del 60%, que pues está claramente incluido en la definición de epilepsia. Bueno, lo otro es cuál es el riesgo de epilepsia. Entonces, digamos que el riesgo más grande de epilepsia es cuando tengo una alteración estructural. Entonces, aquí hablamos de que la razón de riesgo es de 22 y hay un riesgo a 20 años de epilepsia de cerca del 22% en un paciente que tiene una encefalitis y presenta crisis aguda. Recordemos que las crisis agudas son en la primera semana. Si un paciente tiene meningitis bacteriana con crisis agudas, se baja casi que un poco más de la mitad, que es al 13%, y si es solamente encefalitis, el solo hecho de que yo tenga una encefalitis me da un riesgo del 10%. ¿Listo? Cuando hablo de estructural, entonces me voy a referir a la esclerosis hipocampal, que es una esclerosis que se genera en el hipocampo. Generalmente cuando hacemos las neuroimágenes siempre hacemos un protocolo donde incluimos unos cortes coronales y unos 3D FLAIR volumétricos para hacer la reconstrucción multiplanar y poder mirar bien estas zonas, porque siempre nosotros tenemos que vigilar que la corteza puede tener alteraciones, ¿listo? Puede, algunas veces son heterotopias, defectos de la migración neuronal, que posteriormente pueden ser generadoras de focos epileptogénicos. Y pues la teoría actual es que nosotros no hablamos de que hay un punto que genera la epilepsia, sino que hay una red. Y esa red se puede modificar en el tiempo. Entonces puede que a los primeros años la red inicie en una zona que me genera unos síntomas, pero posteriormente la zona puede crecer o modificarse o hacer que las manifestaciones sean de un área contigua o una área que está un poco más lejana. Y eso explicaría por qué lo más importante cuando yo hago la identificación y la historia es saber qué ocurre al inicio, o sea, cómo inicia la crisis, porque eso me va a definir y me va a dar un carácter localizador. Entonces, la esclerosis hipocampal, listo, es la causa estructural más importante con cerca de un 36% de los casos. Posteriormente están los tumores, las malformaciones, las alteraciones vasculares, las cicatrices y la encefalitis. ¿Listo? Entonces aquí voy a hacer una pausa. Me voy a ir al chat a ver si tenemos preguntas o comentarios. Bueno, no tenemos todavía. Esto es importante, entonces vamos a ir avanzando. Bueno, entonces en la historia clínica yo qué debería preguntar. Entonces lo más importante es saber qué estaba haciendo la persona justo antes del evento de la crisis. ¿Listo? Si el paciente tuvo compromiso del nivel de conciencia, del alertamiento, saber del tiempo, o sea, el tiempo, el lugar, las características en las cuales ocurrió y describir muy bien lo que ocurre en el evento. Pero para eso nosotros necesitamos que haya una persona que haya sido testigo ocular de los hechos. Por eso hoy en día es un recurso muy importante contar, por ejemplo, con un video, ¿listo? Probablemente al inicio le va a costar a los familiares o conocidos poder hacerlos, pues porque esto genera angustia y toca actuar rápidamente, pero posteriormente puede que sí puedan estar como listos con su celular para hacer la grabación y no es inusual que podamos ver estas grabaciones para tomar pues decisiones. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos que nos describan quienes ven los hechos? Uno, pues cuáles son las partes del cuerpo que están comprometidas, ¿listo? ¿Cuál es el lado que se compromete? Y sobre todo saber si inicia por un lado, ¿listo? Porque eso ya no, o sea, el solo hecho de saber si es izquierdo o derecho ya, listo, nos cuadra. Porque pues si recordamos lo focal corresponde a inicio en un hemisferio y lo generalizado es que inicia de forma tan abrupta que compromete ambos hemisferios de entrada. Si las posturas que toma la persona, cuáles son los tipos de movimiento, listo, si hay gritos, si habla, si se compromete el movimiento, si hay interrupción del comportamiento, listo, si hay movimientos faciales, si compromete la conciencia, el habla, si está con ojos abiertos o cerrados, que eso es un dato clave cuando también tenemos que hacer la diferenciación con lo que antes no bien llamado eran las pseudocrisis o crisis psicógenas y que hoy conocemos como eventos paroxísticos no epilépticos. Y aquí también hay que tener cuidado porque un paciente con epilepsia puede tener eventos paroxísticos no epilépticos y se registra estadísticas donde se dice que en centros de referencia en epilepsia hasta el 30% de los pacientes que sí tienen epilepsia pueden también tener eventos paroxísticos que no son epilépticos.
Y este mensaje, ¿por qué lo doy? Porque un paciente con epilepsia también podría tener algunas crisis que no son epilépticas, ¿listo? Y tenemos que saber eso también porque no podemos pasarnos al otro lado a sobremedicar o pensar que el paciente está con un estado epiléptico cuando realmente las características de la crisis nos hacen pensar que esas que está presentando no son epilépticas. Entonces, pues no las vayamos a llamar crisis, sino que serían unos eventos paroxísticos no epilépticos. Entonces hay que tener un buen entrenamiento, un buen ojo para poder definir eso. Entonces acá el dato clave de ojos abiertos, ojos cerrados, pues nos va a ayudar a diferenciar esto. Entonces se dice que en las crisis epilépticas no hay respuesta pupilar, listo, y los ojos están abiertos. Bueno, entonces estos son unos datos que debemos tener en cuenta cuando hacemos esa diferencia. Lo otro es qué tan larga es la crisis, listo, y esto porque generalmente las crisis son breves. Cuando las crisis son muy largas, y se dice muy largas, más de 2 minutos, pues debemos pensar si realmente son crisis epilépticas o si consideramos otro diferencial. Y aquí pues nos tenemos que pasar también al otro escenario y es que cuando ya yo estoy hablando de 5 minutos o más, pues estoy ya centrando en el escenario del estado epiléptico. Entonces, por eso es súper importante tener datos de calidad. Ver también si la persona se lesiona. Y también la otra pregunta es cómo asistieron al paciente, porque lo que se recomienda es que no se metan dedos en boca porque se puede lesionar el que esté asistiendo y simplemente es como acompañar al paciente para que no se vaya a lesionar tanto, girarlo de medio lado y dejarlo quieto mientras le pasa la crisis, listo, que usualmente pues, van a ser breves y usualmente están cercanas al minuto o menos. Listo, y luego hay que ver es qué pasa después de la crisis. Entonces, si queda somnoliento, confuso, si queda inmediatamente recuperado y alerta, listo. ¿Cuánto tiempo le toma recuperarse? Usualmente esto toma varios minutos, listo. Y si él va y se queda dormido un buen rato y luego ya se levanta bien. Entonces, estos datos debemos tenerlos. Entonces, ¿cómo clasificamos la epilepsia? Entonces, lo primero es que la clasificación, y por eso depende mucho, y lo insisto nuevamente, de cómo clasificamos las crisis. Y las crisis se clasifican en cómo inician. Entonces, si yo tengo la información, entonces puedo decir crisis de inicio focal, de inicio generalizado o de inicio desconocido. Entonces, si yo no tengo claridad de cómo inician, yo debo decir crisis de inicio desconocido. Y eso haría que si el paciente tiene 2 o más crisis, o tiene un riesgo mayor a 60, o tiene características por un síndrome epiléptico, esa epilepsia se va a clasificar como una epilepsia con crisis de inicio desconocido. ¿Listo? Debo revisar cuáles son las comorbilidades del paciente y debo también definir cuál es la etiología, si es estructural, si es genética, si es infecciosa, metabólica, inmunomediada o también es desconocida. ¿Listo? Y este es cómo yo debo clasificar esas crisis. Entonces, si yo ya dije que era focal, puede estar con compromiso o sin compromiso de conciencia. Y puede ser motora o no motora, de inicio motor o no motor. O puede ser focal, que pasa bilateral tónico-clónica. Esta sería la clasificación dentro de las focales. Cuando yo hablo de motor, puede ser automatismos, puede ser atónica, puede ser clónica, pueden ser espasmos, pueden ser con aumento marcado del movimiento, o sea, hipercinéticas, pueden ser mioclónicas o tónicas. ¿Listo? Y las no motoras pueden ser autonómicas, pueden ser con compromiso del comportamiento, pueden ser puramente cognitivas, emocionales o sensitivas. Las generalizadas, estas son las que clásicamente conocemos, las que asustan a la gente cuando las observan, las que tratan de simular en las películas y telenovelas, que son motoras, la tónico-clónica, las clónicas puras, las tónicas puras, las mioclónicas tónicas clónicas, mioclónicas atónicas, atónicas puras, espasmos puros, y las no motoras, que pueden ser ausencias típicas, atípicas mioclónicas o mioclonías palpebrales. Cuando yo he clasificado la crisis como de inicio desconocido, igual yo sí puedo decir si esa fue motora o no motora. Pero si no tengo información ni del inicio, ni de cómo fueron las crisis, yo tengo que decir, paciente con epilepsia de inicio desconocido, no clasificada hasta el momento. No contamos con información para definirlo. Pero, pues clínicamente lo que le dicen a uno, si uno ya empieza a preguntar, a preguntar, a preguntar, probablemente tengamos datos para esa clasificación y irla ajustando. Entonces hay unos descriptores, y esto se actualizó eh, no hace mucho, y es qué tengo yo y qué puede ser lo que presente yo. Y traigo esta parte que es la no motora, sobre todo. Sé que está un poco largo, no me gusta poner tanto texto, pero acá sí quiero ser muy enfático en decir, un paciente podría que su compromiso sea solo cognitivo, sea no motor, tenga una calculia, una afasia. ¿Listo? Y hablando de afasia, la semana pasada tuvimos un paciente que llegó a nuestro centro es un centro de excelencia en ACV, entonces nos llega mucho paciente de neurovascular y el paciente llegó con una afasia, entonces el paciente no nominaba, no podía comunicarse adecuadamente, se pensó que era una focalidad neurológica, como se había presentado de forma súbita, pues se dijo,
lo que es súbito, nosotros ya vimos desde los primeros módulos y es o es vascular, o es epiléptico, o es migrañoso. Entonces se le hizo tomografía, la tomografía mostró que no había alteraciones, se le hizo angiotomografía, no tenía lesión de gran vaso, y se le hizo perfusión por tomografía, y la perfusión por tomografía mostraba que había una alteración en territorio de cerebral media izquierda, en área del lenguaje, pero estas características no eran unas características de una lesión de infarto, porque mostraba algo contrario, era que había aumento de los flujos y los volúmenes cerebrales, ¿listo? Con caída de los tiempos de tránsito medio y tiempo máximo. Y esto se ve usualmente en pacientes que tienen hiperflujo, y uno de los diferenciales en el hiperflujo, pues claramente es que el paciente tenga mucha actividad neuronal hipersincrónica, que es una crisis epiléptica. Entonces este paciente se consideró que estaba cursando con un estado focal afásico, se le puso midazolam, que es primera línea, se le puso levetiracetam, y aproximadamente a los 2 minutos de haber puesto el midazolam y ya estar pasando el levetiracetam, el paciente empezó ya a reconocer los objetos, a hablar, se le pasó la cosamida y el paciente recuperó completamente. ¿Listo? Y esto se logró porque pues revisamos y vimos como todas las imágenes y teníamos acceso a la perfusión. Pero probablemente si este paciente no hubiésemos encontrado eso, pues hubiese quedado probablemente como un evento del área de vascular, como persistía con la alteración, pues hubiese quedado como un infarto y no era candidato para trombolisis o trombectomía y hubiese quedado probablemente con doble antiplaquetario. Entonces miren cómo cambian las cosas cuando tenemos esa sospecha y esa posibilidad de hacer el manejo. Entonces no extendiéndome más, entonces les digo, también puede tener compromiso de la atención, pueden tener los clásicos de Yabus o Yamaybu, que se disocien, que presenten disfasia, alucinaciones, ilusiones, compromiso de memoria, negligencia, pensamiento forzado, que tengan compromiso de la interacción y la respuesta, que se tornen agresivos, ¿listo? Que tengan pedaleo, movimientos pélvicos, perseveración, actitudes sexuales o inapropiadas. Y aquí pues ya estamos entrando también a lo que es automatismos, que puede tener cosas motoras, la parte emocional o afectiva, ¿listo? Puede torcerse en cualquiera de los cambios emocionales, podrían presentarlos, incluso sensaciones placenteras. Entonces, por ejemplo, nosotros en algún momento también conocimos a una paciente que lo que prefería era que por momentos, así de forma súbita y breve, presentaba una sensación orgásmica y finalmente pues eso terminó siendo una crisis. Entonces nos toca poner mucha atención a la descripción de los pacientes y no caer rápidamente en catalogar eso como algo psiquiátrico, sino revisar bien, porque si la presentación es de que son breves, siempre son de las mismas características, no se olviden que esos eventos que son breves, estereotipados, autolimitados, siempre el diferencial debe estar en una crisis. Y este también es importante porque también hemos conocido pacientes que, por ejemplo, ingresan múltiples veces a servicios de urgencias por paradas cardíacas, por bradicardias, por alteraciones autonómicas, les hacen todo el estudio pensando en que puede ser cardiogénico y finalmente termina siendo crisis. ¿Listo? Nosotros también debemos categorizar si es motor puro, si es sensitivo o la lateralidad, si es izquierdo, derecho o bilateral. Bueno, entonces, ¿qué consideramos como diferenciales cuando hablamos de crisis? Entonces, lo primero es el síncope. Entonces, el síncope ya dijimos que lo voy a diferenciar uno porque puede haber alguna sensación que lo precede, puede haber sensación que predomina el automatismo y posterior al evento hay una recuperación casi que inmediata, a diferencia de las crisis. Se han diseñado diferentes predictores y escalas para nosotros poder diferenciar síncope de crisis, que son ayudas que pueden llegar a ser utilizadas. Listo, la intoxicación, listo, o la abstinencia, la migraña, los traumas, los ataques isquémicos transitorios, episodios disociativos, los eventos paroxísticos no epilépticos, los ataques de pánico, la amnesia global transitoria y los trastornos del sueño. Este es otro escenario importante y es que debemos reconocer que hay muchos trastornos del sueño que podrían ser imitadores de estos otros diagnósticos diferenciales. Entonces nos toca siempre ser muy acuciosos preguntando si da de predominio nocturno, como las características antes de conciliación, de sostenimiento, si hay movimiento de piernas, si hay sueños vívidos, para poder caracterizar eso adecuadamente. Entonces acá nuevamente hago pausa y paso al chat. Bueno, entonces Raúl, Adrián, Andrés, Ladies, Lía, no, hasta ahora vamos sin preguntas, ¿no? Bueno. Entonces acá entramos al otro escenario y es listo. Ya sé entonces que el paciente tuvo una crisis. Si tiene las características, puedo decir si es o no epiléptica. Descarté que fuera una causa sistémica, metabólica, tóxica,
que estuviera presente y hubiese facilitado la crisis, y también que hubiese una alteración estructural o que se dé en el contexto de una lesión reciente o remota, y ya puedes decir, listo, es una crisis epiléptica. Ahorita la pregunta es, bueno, y si yo decido, porque hay factores de alto riesgo, de que hay una recurrencia, o ya tiene dos crisis y consultó fue por la segunda, entonces yo le tengo que proteger, y proteger es porque si le da una crisis y va pasando un puente o cruzando una calle o conduciendo, puede generarse un accidente. Entonces yo debo conocer cuáles los medicamentos y los mecanismos de acción, sobre todo porque yo debo también saber reconocer que el mejor tratamiento para un paciente con epilepsia es la monoterapia. Cuando se han hecho los estudios y los seguimientos, los pacientes con la monoterapia, o sea, un solo medicamento, la dosis que le corresponde al paciente, dosis óptima por peso, kilogramo de peso, hace que un paciente pueda tener una respuesta que es cercana al 60% de libertad de crisis. Si yo le adiciono un segundo medicamento, eso se me baja cercano al 30%. Si adiciono un tercer medicamento, se baja más allá del 10%. Y de ahí para adelante, lo que yo le sume no mejora. Entonces, eso quiere decir que yo debo conseguir el mejor manejo anticrisis que esté indicado para el tipo de crisis que el paciente presenta, ya sea focal o generalizada. Y si voy a mezclar medicamentos, porque lo requiere, tengo que mezclar medicamentos que tengan mecanismos de acción complementarios, porque si uso medicamentos con mecanismo de acción igual o similar, lo que voy a generar realmente es que aumente la posibilidad de efectos adversos farmacológicos. Entonces voy a hacer acá un poquito de zoom para que veamos bien. Entonces digamos que el grupo grande, grande, grande y clásico está por los que modifican los canales, listo, voltaje dependientes de sodio. Entonces, uno de los que ustedes van a disponer en muchas áreas va a ser la fenitoína, la carbamazepina, ya pronto un poco más difícil la carbazepina. La eslicarbazepina no la tenemos acá en Colombia, no sé si ustedes la tienen en sus países. La motrigina y la cosamida sí tenemos, listo. Digamos que hay una tendencia a usar moléculas más nuevas, pensando en menos efectos de interacción medicamentosa y riesgos a largo plazo, como ocurre, por ejemplo, con la fenitoína y la carbamazepina, que generan efectos metabólicos, de resorción ósea y riesgo de fracturas en los pacientes de forma crónica y también las hiponatremias en los pacientes mayores. Sonizamida no la tenemos todavía. Entonces, digamos, tenemos posibilidad de modificar estos canales dependientes de voltaje de sodio. Si nos vamos al otro escenario grande, entonces están los canales de potasio, KCNK. Retigabina no la tenemos, listo. Sí tenemos gabapentina y pregabalina, pero esos medicamentos no los usamos como monoterapia para iniciar como medicación anticrisis, porque su efecto anticrisis pues no es el mayor, pero sí se pueden usar como coadyuvantes y realmente su uso hoy grande es como en neuromoduladores en dolor neuropático, que digamos que sí han demostrado una buena acción y pues estos tienen eh, un mecanismo a través de los canales en la subunidad alfa-2 delta de calcio. Tiagabina no la tenemos tampoco en los GAT1. Los que tienen acción GABA, pues realmente es por acción en receptor GABA de cloro, que son las benzodiazepinas y los barbitúricos, que realmente las vamos a usar es en el escenario urgente, ¿listo? No las usamos en el escenario ambulatorio. Hay uno que se usa hoy harto, que es el levetiracetam, ¿listo? Que actúa en los receptores SV2A, ¿listo? De liberación de vesículas, digamos que reteniendo la liberación de glutamato. Los efectos que se ven con levetiracetam es somnolencia y efectos neuropsiquiátricos. Entonces, esto debemos considerarlo en pacientes que pues ya tengan la predisposición o que sea un riesgo aumentar esta sintomatología. En ausencias, pues cetosuximida es indicación 1A, pero pues no en todos los países se tiene la disponibilidad. ¿Listo? Dame un segundo que se descuadró ya. Entonces, digamos que esto sería desde el punto de vista de mecanismo de acción, pero entonces lo otro que yo debo reconocer es cuál es la indicación de cada medicamento y cuáles son los efectos adversos que yo debo vigilar en los pacientes. Entonces, por ejemplo, si yo me decido por carbamazepina y en general con todos los medicamentos, yo tengo que iniciar con la dosis mínima terapéutica e ir titulando, porque muchas veces los pacientes, si iniciamos de forma brusca con dosis intermedias o altas, pues van a presentar el golpe del efecto adverso, entonces, por ejemplo, se sienten con ataxia, les da náusea, mareo, se sienten que no pueden funcionar porque están con somnolencia, listo. Entonces van a decir que que el medicamento no les funcionó, lo van a dejar, no lo van a tomar y vamos a tener fallo en dosis. Y lo que nosotros queremos es que el paciente sea buen adherente. Entonces, por ejemplo, con carbamazepina vamos a tener estos efectos, esto los comparte con la oscarba,
que hace un poquito más de hiponatremia y diplopía. ¿Listo? La fenitoína, adicionalmente a los efectos de la carba, como ataxia, mareo y sedación, pues tiene también de forma crónica el problema de la atrofia cerebelosa, la neuropatía periférica y comparte la osteopenia. La lacosamida podría también generar somnolencia, náuseas y mareo. ¿Listo? Y la gabapentina, si lo usamos como coadyuvante, podría también presentar un efecto como el amlodipino de un edema periférico, que a veces, si bien es estético, pues a veces preocupa al paciente y hay algunos que incluso no lo usan por ese efecto. ¿Listo? Entonces, estos que hablé acá son parafocales. Oscarbazepina, carbamazepina, fenitoína, lacosamida. ¿Listo? Y los que son de amplio espectro, que incluyen focal y generalizada, pues son la lamotrigina. ¿Listo? En la lamotrigina hay un gran temor y es que haga una reacción de rash, pero que incluso sea tan intensa que pueda generar una necrolisis epidérmica. ¿Listo? O el Steven Johnson. Eh, por eso hay unas indicaciones de hacer una titulación muy lenta de ascenso progresivo hasta llegar a las dosis que queremos. Y esto pues hace que con este medicamento, si queremos como iniciarlo en un paciente, pues nos toque tenerlo con un medicamento que lo proteja rápidamente mientras vamos titulando la lamotrigina. Puede generar también náuseas. Levetiracetam, generalmente pues irritabilidad, depresión y comportamiento agresivo. Y esto toca preguntarlo porque muchas veces el paciente no lo refiere y los familiares o sus acompañantes o parejas sí lo notan y pues esto a veces puede complicar las relaciones, ¿no? El valproato no está indicado y está de hecho con una indicación en embarazo por alto riesgo de teratogenicidad. Los puede sedar, les puede dar temblor, les puede tener efectos cognitivos. Esto a veces no gusta mucho y es que puede generar aumento de peso, puede generar algo de alopecia o pérdida del cabello, no necesariamente completa, y la osteopenia. El topiramato es una buena opción. Se usa sobre todo como coadyuvante, no es tan bueno en monoterapia, tiene efectos cognitivos, debemos ser muy cuidadosos en pacientes que tengan historia de cálculos renales. Gusta a veces por lo que disminuye peso, listo, cerca de un 10%, pero puede generar parestesias, listo, y esto hay que decirlo porque puede que el paciente empiece a sentirlas y lo suspenda en ese contexto. Pero también está descrito algo de teratogenicidad en el embarazo, listo. Bueno, entonces ahorita y también nos toca considerar que cada medicamento tiene unas dosis de inicio y unas dosis de mantenimiento por día. Entonces, por ejemplo, en esta revisión de los coreanos, entonces ellos, pues en estas tablas me parecieron como prácticas para todos. Entonces nos dicen, la carbamazepina deberíamos iniciarla entre 100 a 200 miligramos en 2 tomas al día, con dosis terapéuticas alrededor de los 1200 miligramos. ¿Listo? En la lacosamida deberíamos iniciarla en dosis de 50 miligramos 2 veces al día, a dosis terapéuticas de mantenimiento de 400 miligramos. La lamotrigina y lo que les decía, debemos iniciarla en 25 miligramos y es en monoterapia y vamos ascendiendo de a 25 miligramos. Esto se puede hacer semanalmente, pero la recomendación como clásica es cada 2 semanas hasta llegar a unas dosis de 100 a 400 miligramos. ¿Listo? Aquí hay algo que hay que tener en cuenta y es que el ácido valproico me aumenta los niveles disponibles de la motrigina. Entonces, cuando yo uso el valproato más de la motrigina, pues yo lo que estoy queriendo es potenciar la motrigina y por eso la dosis que yo use, pues no va a ser la dosis usual, sino una dosis mucho menor que si lo usara en monoterapia. Y también debo considerar que hay otros medicamentos que pueden ser inductores enzimáticos y en esos pueda tener niveles disminuidos efectivos de la lamotrigina y también de muchos otros medicamentos anticrisis. ¿Listo? El levetiracetam se debería iniciar a 252 veces día para una dosis de mantenimiento cercana a los 3000. ¿Listo? El Lauscarba, que comparte con carbamazepina, pues la idea es iniciarlo en 350 a 302 veces, 2 tomas día para una dosis de 2400. Y eso también es una de las preguntas que hacen los pacientes y es, uy, no, ¿por qué me está dando tanto? Yo antes tomaba un medicamento que solo eran 100 miligramos y ahorita me está mandando uno donde son 1200. Esto hay que explicárselos de que todos los medicamentos en su miligramaje son diferentes. Hay algunos que van en cientos y otros en miles. ¿Listo? Y no son equivalentes para que ellos estén tranquilos. ¿Listo? La fenitoína, 100 miligramos 2 veces día. Acá ellos proponen 600, pero nuestra población usualmente tiene una buena respuesta alrededor de los 300. El valproico, este se da por kilo. Entonces debemos iniciar 10 a 15 miligramos por kilo. Si es divalproato o si es valproato sódico, 20. Entonces, para que no se les olvide, piensen en 20 y para una dosis de mantenimiento cercana a los 60. Listo, entonces ellos nos dicen, listo, entonces, ¿qué deberíamos elegir? Entonces, si yo tengo una crisis focal, carbamazepina o scarbazepina o lamotrigina podría ser la primera línea y de segunda línea levetiracetam y valproato. Pero entonces recordemos, si ustedes solo tienen disponible carbamazepina, listo, pues ese es para focal. Si pienso que es generalizada, lo manejo con valproico, listo.
Si es una ausencia, también me sirve el valproico. Si es mioclónica, me sirve el valproico. Si es atónico tónica, me sirve el valproico. Pero no le demos valproico a una paciente, mujer joven en edad fértil, que sí tenga deseo gestacional. ¿Listo? Porque claramente está contraindicado. Si no tenemos valproico, ¿qué otra opción tengo para generalizadas? Pues puedo tomar la motrigina, levetiracetam, listo. Topiramato, pero no sería una buena opción como monoterapia, listo. Tengo otras opciones, listo. Y digamos que podría llegar a titular a la motrigina, pero en esta sí es como una recomendación. eh, Estos escenarios donde hay que titular, seguir el paciente, ajustar, este escenario sí claramente es del neurólogo, hay unos riesgos que son inminentes, que hay que asumir. Entonces digamos que la recomendación de cara a ustedes que ven pacientes en la atención primaria es, si ustedes detectan y ven que el paciente se demora mucho para ir al neurólogo, cúbranlo por seguridad con la molécula que dispongan segura. Entonces, si tienen Carba y es focal, pues con Carba, y si es generalizada y cualquiera de las otras con valproico. Y lo cubren mientras lo ve el neurólogo y ya el neurólogo ajustará dependiendo de lo que considere. ¿Listo? Ya si es un paciente que llega porque viene ya en manejo con neurología, está, digamos, por ejemplo, con, ¿qué diré yo? Lacosamida. Y la lacosamida no se la están entregando. Entonces tiene problemas en la farmacia, está en un lugar donde no va a poder conseguir cita con neurólogo rápidamente. Pues entonces ustedes podrían decirle, miren, formulémosle mientras algo para focal porque venía con la motrigina o venía con una generalizada porque estaba con la motrigina, les toca ahí indagar bien la historia y lo dejan cubierto con otro medicamento que sí tengan disponibilidad de entregarle mientras vuelve a verlo, a ver cómo se le ajusta. Pero la idea es que no dejemos descubierto al paciente siempre y cuando pues él consulte y esto se acuerda y se discute con el paciente, porque la decisión final pues es una corresponsabilidad compartida. Listo, y hablemos un poquito de estado epiléptico. Entonces, hay una definición fisiológica y es que el estado epiléptico se define como el momento en el cual fallan todos los mecanismos para que sea la actividad eléctrica hipersincrónica neuronal. Pero pues esto de cara a la cabecera del paciente no es práctico, entonces hay unas definiciones ya operacionales. Entonces hablamos de que hay un tiempo 1, que es cuando la crisis, si llegase a prolongar, listo, tendría repercusiones en el microambiente celular. Y si sobrepasamos el tiempo 2, ya habría daño permanente, muerte celular y alteración de la red. Entonces hablamos ya hoy de que si un paciente tiene unas crisis que duran 5 minutos o más tónico-clónicas, eso ya es un estado epiléptico y hay que manejarlo como tal. Si es focal, 10 minutos y si es de ausencia, 10 minutos. Y el tiempo 2 es si un paciente lleva ya 30 minutos con crisis, eso ya quiere decir que se están muriendo neuronas. Entonces hoy en día hablamos de que tiempo es cerebro en crisis epilépticas y ya estamos también trabajando en estrategias como el código crisis para que el paciente cuando llegue rápidamente hagamos el manejo que corresponde para salvar neuronas. Bueno, salvar neuronas y neuroglía, porque pues tenemos ambas. ¿Cuál es el manejo entonces en un estado epiléptico? Entonces la primera línea es que tenemos que manejar midazolam y la vía intramuscular se ha demostrado que es igualmente rápida que las otras vías y como muchas veces el paciente está con movimiento, no hay forma de canalizarlo rápidamente, pues ¿qué hacemos? Intramuscular en el muslo, en el brazo, sus 5 miligramos o 10 miligramos, esperamos 5 minutos, no cede, pasamos a la segunda línea que es el anticrisis. Y los que están con estudios, pues es la fenitoína, la fosfenitoína y el valproico. Nosotros no tenemos fosfenitoína, acá en Colombia no la disponemos, entonces tenemos valproico y fenitoína e ingresó en los estudios levetiracetam. Listo, aplico el medicamento en la dosis que corresponde, no hay mejoría, pasaron 5 minutos, línea número 3. Entonces la segunda línea de anticrisis y la tercera línea de manejo. Entonces la cosamida, fenobarbital, ketamina, listo. Y si ya no respondió, pues yo ya tengo que estar pensando, listo, ¿será que esto es refractario? Tengo que pasarlo a anestésicos endovenosos. Y aquí vuelven a entrar las benzodiazepinas. Entonces el midazolam en infusión, este paciente pues ya debe estar en paso a neuro-UCI, pensando en asegurar vía aérea, porque ya voy a empezar con propofol, me va a tocar usar barbitúricos, pentobarbital, tiopental. Y si es súper refractario, pues probablemente terapia electroconvulsiva, con sedación y relajación, o hipotermia, o dieta cetogénica, entonces escalamos, pero hay que actuar rápido y en secuencia. Entonces, tenemos como dos aproximaciones, una nos la da desde la revista de la Asociación Americana
de medicina y la otra es en el New England, que es la que salió más recientemente. Acá, pues, ¿qué quiero decirles? Es que si yo sospecho que tiene una crisis epiléptica no provocada, pues la idea es que lo vea acá en la que nos propone el New England, pues que lo vea el neurólogo en las próximas 2 semanas. Pero yo más que esto les digo es, si el paciente ingresó por la urgencia, en la urgencia, ¿qué le debemos garantizar independientemente del nivel de la urgencia? Una historia clínica y ojalá con un testigo ocular para yo documentar cómo son las características. Todo paciente, y esto lo disponemos, un electrocardiograma de 12 derivadas, ¿listo? Si se tiene electroencefalograma y si se logra en las primeras 24 horas, pues va a tener su mejor rendimiento. La neuroimagen, ¿listo? Si se dispone, si no, pues no podríamos. Nos toca hacer la clasificación, ¿listo? Hay que discutir con él los riesgos, cuándo puede volver a conducir, evitar en estilos de vida el consumo excesivo de alcohol, las trasnochadas, porque esto facilita las crisis, y hay que educarlo y evaluar la parte de laboral si está con conductas que puedan generar riesgo laboral también. Y discutir el inicio de la medicación anticrisis, si tiene características de alto riesgo, listo, o si este ya es el segundo episodio, separado 24 horas, no provoca. Si yo clasifico como generalizado o focal, pues me voy a ir a las líneas que acá pues ellos en New England nos proponen valproato, levetiracetam o la motrigina levetiracetam. Pero probablemente lo que nosotros dispongamos sea de valproato en los centros de atención primaria y de carbamazepina para focal. ¿Qué nos dicen en JAMA? Pues en JAMA ellos lo que nos plantean es que siempre debemos descartar los diferenciales, incluyendo migraña, AIT y síncope, listo, que yo debería hacer en la urgencia y este me parece que es bien valioso porque yo tengo que buscar las causas que puedan provocar o facilitar crisis. Entonces tengo que hacer electrolitos completos que incluyan el cloro, el calcio, el magnesio y el fósforo, listo. Debo ver si no hay alguna infección que no se haya documentado y sea facilitadora, entonces tendría que ver radiografía de tórax, ya hablamos del electrocardiograma, nos toca hacer uroanálisis, GRAM, listo. Y ya si yo descarto esas causas que podrían provocar la crisis, sí se recomienda que al menos pueda tener una neuroimagen en la urgencia si es posible, o si ustedes tienen la facilidad de que se las hagan prioritaria y los vean luego de la urgencia, pues yo sé que no le podríamos garantizar el electroencefalograma en la urgencia, pero la tomografía usualmente sí es más accesible. Y lo otro sí es muy similar, y es definir por historias si es primera crisis, cómo son las características, si hay un testigo ocular, listo. Y pues esto lo vamos a hacer en todos los servicios. Entonces, como conclusión, pues ya sabemos, es prevalente, es frecuente, lo vamos a ver en la atención primaria, en los diferentes escenarios, consulta, urgencias, hospitalización UCI. Debemos ser claros que lo más importante es documentar bien las características porque lo que me va a dar el diagnóstico es la historia y no los exámenes y requiere un manejo y un seguimiento porque es una patología crónica.